Imaginemos a alguien afuera de nuestro mundo universitario, ¿eh? Al que se le aparece esta expresión, humanidades digitales, y le tenemos que explicar qué es, ¿verdad? Porque en definitiva es algo que se ha incorporado a la vida universitaria y bueno, queremos tener interlocutores e interlocutoras en la sociedad afuera del mundo universitario. ¿Cómo les explicamos qué es esto de las humanidades digitales? Bueno, primordialmente las humanidades digitales son un medio de comunicación, estrategias de comunicación y de también difusión eh, de cierto tipo de contenido. En el caso nuestro, obviamente, sería de todo lo que sea concerniente a la cultura latinoamericana, iberoamericana, latina. Las propias humanidades digitales también se han preocupado mucho de definir ese campo por medio de mapas y visualizaciones, que son instrumentos de las propias humanidades digitales dentro de muchos otros. Tenemos un abanico muy diverso que va desde el análisis de textos, el distant reading, análisis de datos, lo que se llama data mining, hasta más un campo que tiene que ver con la creación, con la difusión, con la visualización. Es un campo que se relaciona históricamente con quien ha tenido los recursos tecnológicos también, ¿verdad? Entonces, las humanidades digitales están muy desarrolladas en el mundo anglosajón, pero han tenido menos desarrollo en los territorios de donde venimos nosotras o en los espacios donde lo digital no tiene como el mismo aspecto. Si cada una se da la tarea de mirar el Twitter o el blog que tenga o incluso el Instagram que tenga de manera sistemática en los últimos 3 años, todas las cositas pequeñas que se hicieron desde una foto de archivo, desde el tweet que me interesó y eventualmente lo incluí en mi investigación o me llevó a otras cosas. Ahí tenemos un archivo personal de investigación que estamos haciendo, aunque no lo llamemos proyecto. Las humanidades digitales tienen en sí mismas ciertos retos como no ser tan coloniales, ¿verdad? O no reproducir ciertas como lógicas coloniales que están marcadas o que marcan, ¿verdad? Internacionalmente cómo vemos la tecnología, ¿no? Prácticamente no podemos concebir el ser humanistas sin pasar de alguna manera por una tecnología digital, en mayor o menor grado. Con lo cual yo creo que ese es un concepto de base que nos sirve también para lanzar un mensaje más pues desjerarquizador o decolonizador y situarnos precisamente en ese punto cero en el que todos y todas participamos, en el cual hay cierta deseo, cierta práctica en sí del hacer tecnológico. Siento un cierto temor ante algo que evidentemente me sobrepasa, ante unos saberes que son nuevos y que se desarrollan a una velocidad que a mí, con la que a mí me cuesta mantenerme. Y al mismo tiempo me preocupa también que la tecnología vaya a ocupar recursos y espacios que son importantes desde mi percepción de lo que son o han de ser las humanidades. Creo que hay una cuestión, ¿verdad? Eso sí, cuando hablamos de lo digital, y es que se plantea como si fuera un campo por sí mismo, digamos, como tenemos una maestría en humanidades digitales como técnica específica, ¿verdad? Y eso, o sea, a veces aleja la idea de que lo digital está en nuestro quehacer, ¿verdad? Hay como un desbalance de cómo tomamos estas humanidades digitales dentro del ILAC, por ejemplo, sabiendo que se echa en falta desde el profesorado, puesto que no formó parte de su propia formación, y que muchas de nosotras, a pesar de tener algo de formación, eh, tampoco estamos versadas o educadas, tampoco hemos recibido ningún tipo de instrucción. Entonces esto también nos deja a posteriori como instructoras adjuntas en el sistema de CUNY un poco desbalanceadas ante cómo enfrentar esto para hacer mucho más accesible a nuestros estudiantes, eh, este, estas herramientas, cómo realmente las podemos poner a funcionar dentro del salón.
de clases. Entonces, digamos que aquí las adjuntas, las instructoras adjuntas, tenemos un nivel de trabajo mayor, puesto que tenemos que preparar nuestras clases, además como tomar todas estas herramientas dentro de la consideración de la hechura de la clase, de cómo las componen la clase, y eso también incurre en un extra, un extra labor dentro de lo que hacemos, que ya es un trabajo bastante precarizado en sí. Esta conversación realmente nace al hilo de una conversación previa en la que nos planteábamos si las humanidades digitales debían ser competencia de los departamentos y estar presentes en los currículums, o si debían estar en institutos y centros específicos. Y ante esa pregunta que planteas, es una disyuntiva, yo respondo como intentando aterrizar las humanidades digitales en un concepto que me interesa particularmente, que es el concepto de comunidad. Me interesan, de hecho, las definiciones que se acercan a la idea de community of practice, como define Etienne Wenger las humanidades digitales, o participatory culture, ese concepto movilizado por Henry Jenkins. Desde estos puntos de vista podemos pensar más en la idea de una comunidad intelectual o una inteligencia colectiva que ofrece las potencialidades, que utiliza las potencialidades que ofrecen las tecnologías digitales. El hecho de incorporar estos espacios de práctica, de proyectos en lo digital, nos permite incomodarnos, que es muy importante en la academia, para buscar otras formas de crear conocimiento compartido, ¿verdad? Un poco como la idea de Pablo Freire de que el conocimiento es la acción transformadora de los seres humanos sobre el mundo. Me parece que cuando estamos en el quehacer digital, entramos en una arena, digamos, de cosas que no sabemos, que nos permite salir de este rollo de cumplir con el script académico de lo que se supone que es ser un humanista, que está tan bien establecido, y nos permite entrar en espacios donde tenemos que pedir ayuda porque no conocemos los procesos, y eso es como una potencialidad que tienen las humanidades digitales como forma de hacer dentro del departamento, en nuestro caso, ¿verdad? Un poco como también conectando con las ideas que trae Oriana. Y creo que aquí hay una cuestión, ¿verdad? Que también entonces entra entre lo departamental, recuperando la discusión que teníamos, y lo institucional, ¿verdad? Que es como que a nivel institucional también hay otras personas eh, practicando las metodologías digitales que podríamos querer implementar, ¿verdad? O las herramientas digitales, y eso nos ayuda también a conectar con personas afuera del departamento. Yo creo que arrastramos un poco esa herencia de la falta de recursos que hablaba Silvia, y bueno, es fruto de la hegemonía de que, por ejemplo, en los departamentos de inglés, las humanidades digitales llevan más años presentes en el currículum, hay más cursos sobre ellas, hay más interés, y también más interés en captar estudiantes que están ya haciendo proyectos digitales. Quizá en nuestro departamento la falta de esa práctica de alentar proyectos digitales en nosotras y en nosotros y en nuestras investigaciones genera pues una deuda respecto a otros departamentos. Nos ha costado un poco llegar a proyectos específicos de LEILAC que muestren el compromiso del departamento con las humanidades digitales. ¿Acaso porque no lo ha habido? Por las razones que fueran, ¿no? Ya sea por la formación de quienes, como yo, hemos estado a cargo del departamento, ¿no? Que no lo impulsamos en esa dirección, ya sea por falta de recursos, ¿no? Que sería también analizable desde un punto de vista estructural, ¿no? Como señalabais todas. Ahora, desde hace años, por ejemplo, no se creó una revista en formato digital en el departamento. Se creó el LL Journal, ¿no? Y el Journal apostó, pues antes de que yo oyera hablar de humanidades digitales,
¿verdad? Apostó por ese formato y ha ido incorporando estrategias de producción de conocimiento y de distribución de conocimiento directamente vinculadas con las tecnologías digitales. Esa sería una zona en la que sí podríamos identificar un deseo, al menos, por parte de algunos y una apertura por parte de otros a esto. Tal como lo decía Pedro, ¿verdad? Como somos humanistas en un momento digital donde hay un punto cero en el que todas estamos envueltas, pienso que pensar la lengua, porque soy del área de la rama de sociolingüística, en la interacción offline nada más, ¿verdad? Sería un poco, este, tendría algunas carencias con respecto a la vida que vivimos tal cual. Entonces me interesa mucho la relación online-offline de las conversaciones o del lenguaje utilizado en el feminismo y cómo, por ejemplo, ciertas palabras o slogans navegan, digamos, en estas dos interfaces y se van a través de los territorios. Entonces pienso, bueno, me interesa para mi tesis trabajar con metodologías digitales, tanto en el proceso para poder acceder a una conversación más amplia con personas que estén en diferentes territorios y poder presentar mapas, que es una de las visualizaciones que mencionaban, ¿verdad? Antes las compañeras, de, de esas conversaciones o a partir de esas conversaciones y con esas palabras que ayuden a generar otra forma de conocimiento que no tenga que ser la tesis, por ejemplo, tal cual como es escrita. Escuchando hablar a Silvia, creo que estamos percibiendo una de las grandes potencialidades de las humanidades digitales, que es que nuestros proyectos no se queden como en una especie de silos o en una especie de anaqueles totalmente inertes, sino que pensemos en una proyección en el tiempo de nuestros proyectos mediante el uso de otras personas y mediante el archivo revisitado de los materiales que estamos trabajando. Conversaciones que al estar en el ámbito offline se hacen prácticamente globales, se hacen mucho más amplias. Es decir, en ese punto estamos conectando con los intereses y los saberes experienciales de muchas más personas, con lo cual nos abren unas posibilidades tremendas. Y tampoco necesitamos estar intimidados e intimidadas por esa barrera digital de los y las que saben programar y los y las que no. Es decir, todo el mundo puede ser capaz de más o menos armar un blog, quizá con más o menos ayuda, y que ese blog pues permita la interacción de muchas otras personas de esa comunidad de intereses comunes. Yo tengo también interés en que exploremos un poquito las estrategias que se usan, que se podrían y acaso deberían usar para vencer el desinterés e incluso la resistencia. Pues de gente como yo, ¿no? De profesores ya veteranos que dicen, uff, con toda esta tecnología me vienen ahora, e incluso algunos estudiantes, ¿no? Que proceden de otras tradiciones. Muchas de nosotras, incluyendo el profesorado, ya utiliza bastantes estrategias, aunque no las pongamos tan en negro sobre blanco, pero por ejemplo muchos de los archivos que ahora utilizamos todas, cada quien desde su rama, desde lo que se dedica, utiliza archivos digitales. Yo creo que ya por ahí empezar con hacer conciencia de que el hecho de acceder a un archivo digital ya te pone en una posición de uso y de maleabilidad con esto, ¿no? Entonces, quizás es el siguiente paso, ¿no? Lo que cuesta un poco más. Un poco tomando la idea de Silvia, algo que comentaba sobre las distintas creatividades. Y creo que es cierto lo que acabas de decir, José. Hay como un derecho de que no te guste o quizás no quieras involucrarte más y menos, pero que realmente ya lo estás haciendo. Yo creo que sí, que parte de los rechazos y esas reticencias tienen que ver con el desconocimiento de lo que se puede hacer
con las herramientas digitales. Y también con una idea quizá heredada de que hay que hacerlas, y quizá heredada de esa especie de etos académico que reproducimos, y es que lo tenemos que hacer nosotras mismas, ¿no? Es como, no, pues igual que tú haces un artículo y que tú demuestras todo tu conocimiento, también tienes que ser capaz de programar esto, porque si no, ya no está, tu autoría se pone en entredicho. Entonces creo que también hay que saber replantear esas ideas desde una posición quizá que nos incomoda, como mencionaba Silvia al principio. Eso, bueno, pues nos lleva a lo mejor a ciertas sinergias en las cuales personas más reticentes encuentran el eco de sus propuestas en el apoyo tecnológico de personas que sí que están más a favor de las humanidades digitales. Ser sociolingüista, ¿verdad? Y no atender al uso de la palabra a través de estos nuevos medios digitales es una irresponsabilidad intelectual, ¿no? Entonces ahí hay una zona en la que evidentemente se ha producido una transformación significativa en la manera en que nuestro objeto, las lenguas, el lenguaje, opera socialmente, ¿no? También los estudios culturales que vienen a prestar atención a un panorama y a la interacción entre lo que es ese panorama cultural con unos objetos concretos. No podemos estar, digamos, estancados en un análisis específico de unas obras sin tener en cuenta cómo rebotan esas obras en las pues, mentes colectivas a través de ciertas tecnologías. Con lo cual yo creo que es fundamental también, y las humanidades digitales y lo digital en sí nos hace redefinir nuestros objetos de estudio, en los cuales ya no son tanto novelas, ya no son tanto películas, ya no son tanto fotografías, sino la circulación de esos medios a través de las tecnologías. Y quizás la creatividad con ese producto digital es lo que aún nos cuesta. Necesitamos tener un poco más de fogueo, como decimos en Venezuela, con cómo convertir eso en algo más. Y creo que de allí me voy a tomar de algo que ha comentado Pedro desde el inicio, y es como tener un proyecto común, que no tiene que ser rimbombante. O sea, podría ser sencillamente, como él comentaba, ¿no? En un blog, comentar algo sobre esa fotografía que en algún punto tomaste sobre esto que te interesó, y quizás de ahí como agregar una y otra entrada. Pues eso ya es un proyecto que le sirve a otras personas, que es absolutamente accesible digitalmente para quien sabe, para quien no sabe. Con una búsqueda de Google, pues se llega hasta allí. Y eso es algo bastante simple. También puede ser un hilo de Twitter. En nuestro departamento, de hecho, hace ya varios años, desde que se incorporó la compañera Cecilia Cutler al programa, se imparte un seminario, lo imparte Cecilia, sobre, que se suele titular The Social Linguistics of Computer Mediated Interaction. Entonces eso ya está presente en la estructura curricular del departamento. Me quiero mover más a lo de Cecilia, porque sí me parece como en el departamento existen estas oportunidades, ¿verdad? Que ayudan o que traen la innovación, pero luego, o sea, creo que un lío, ¿verdad? Es que seguimos viendo lo tecnológico como una cuestión separada, ¿verdad? Y a veces este miedo que no se tiene en cuenta, ¿verdad? Lo que decía Oriana, de que ya estamos tan inmersos, ¿verdad? Creo como que lo interesante, ¿verdad? Como una potencialidad de hacer proyectos digitales que nos permitan sistematizar todas estas huellas digitales que Oriana mencionaba, como que el Twitter, que la fotografía, ¿verdad? Es como que entonces cuando tenemos, por ejemplo, un sitio web, en el caso del GC tenemos la opción de usar los commons, ¿no? Cuando
sistematizamos todo eso allí, no solamente las mantenemos para nosotras, sino las mantenemos para después y hasta las ponemos a disposición de otras personas para que puedan ver en qué estamos trabajando. Entonces, el potencial es que nos permite sistematizar, ¿verdad? Organizar las cosas de una manera en la que conversamos con la gente, ¿verdad? Con las otras personas de nuestra comunidad intelectual, pero también con personas fuera de ella, que entonces ahí yo creería que esta parte, ¿verdad? Toda la pregunta de cómo será un proyecto más como ejemplar o coherente con estos caracteres de las humanidades, es que si el quehacer humanístico es crear conocimiento sobre nuestro lugar en el mundo como seres humanos, ¿verdad? Básicamente, para ponerlo de una manera muy somera. Entonces, o sea, realmente si nos quedamos, si creamos ese conocimiento y lo mantenemos como en un lugar donde se tiene poco acceso y solo para alguna gente, entonces estamos más haciendo como esa acumulación de saberes, un poco como hasta en las mismas lógicas de o sea, ciertas lógicas como un conocimiento más bancario, etcétera, ¿verdad? Y no lo estamos circulando y como ahora tenemos toda la posibilidad de circularlo, entonces poder acceder o poder aprovechar que desde nuestro lugar en la universidad tenemos ese acceso a difundirlo, ¿verdad? Es una acción política muy importante. A mí me parece que el gran peligro al que tenemos que enfrentarnos en el proceso pues, de incorporación de la tecnología digital a nuestra forma de proceder, de producir conocimiento, de transmitir conocimiento, el gran peligro es la falta de recursos y la desigual distribución de esos recursos, ¿verdad? Porque cuando percibes que tus proyectos de investigación no reciben ninguna financiación porque no incluyen la etiqueta tecnología digital, ¿verdad? Cuando todas las becas van destinadas a proyectos que dicen tecnología digital, ahí es donde surgen susceptibilidades, ahí es donde se pone a competir a la gente en torno a su asociación, bueno, en torno al acceso a los recursos, en base a su asociación mayor o menor con estas etiquetas que se ponen de moda. Eso es como un peligro excesivamente inminente, puesto que la lucha de los recursos dentro de las instituciones en general, pero sobre todo dentro de la institución pública, desde hace muchísimo tiempo siempre ha estado como allí. Van cambiando, creo que van shifting directions, pero ahora mismo creo que sí que es un peligro, y que creo que la manera de pararse frente a ello es sencillamente seguir trabajando con mucha convicción e ir incluyendo, yo creo, eh, más bien este saber común dentro del departamento que quizás pudiésemos poner por delante, ¿no? Un poco lo que decía Silvia y creo que también en algún punto Pedro, hacer que funcione para ti y no tú funcionar para esa competencia ni para ese uso de recursos, sino hacer algo que tenga un sentido lógico y que sí, que nos ponga dentro de una incomodidad que nosotros mismas podamos gestionar, puesto que el departamento también es bastante variado, hay personas de cualquier tipo de background, académico, pero también personal. Bueno, yo creo que una operación paralela a la de desmitificar es también la de nombrar. O sea, qué cosas estamos haciendo, qué cosas queremos hacer y nombrarla dentro del marco de lo digital. Eso nos puede acercar también a saber qué recursos necesitamos en concreto. ¿Qué cosas hay ya operativas en el Cloud Center? ¿Qué cosas son gratuitas de utilizar? Lo que nunca va a ser gratuito es nuestro trabajo. Pero en ese sentido estamos igual en el mundo digital que en el mundo analógico. O sea, trabajo tenemos que hacer, sea en común, sea individual, pero es verdad que también uno de los miedos es, ¿y si me embarco en esto, cómo consigo financiación? ¿No? A lo mejor hay que darle también la vuelta a esa pregunta. Y es como, ¿qué es eso en lo que yo me quiero embarcar?
¿Qué cosas se están haciendo ya? ¿Qué cosas parecidas podemos utilizar como base? Y, y, y en este sentido volver un poco a hacer una apelación a proyectos colectivos que nos engloben a varias, ¿no? Que es una manera también de capitalizar recursos y de decir, bueno, esto no es solamente un proyecto mío, es un proyecto que tiene mayor impacto en el campo porque hay más personas haciéndolo, desde otras geografías, desde otros intereses, desde otros lugares adyacentes en el campo disciplinario, en la disciplina. Entonces, bueno, creo que también eso sirve para atraer determinados recursos, de una manera, pues no sé, por ponerlo de forma más pragmática. Es importante pensar en procesos comunitarios que permitan que más personas tengan acceso a un aprendizaje. Bueno, un caso sería, por ejemplo, en el journal que se hace digital, cómo hacer que el proceso, que más personas puedan acceder al aprendizaje digital y no solo una persona tal vez que se encarga de subir al final, ¿verdad? Cómo entonces se pueden pensar procesos colectivos, pero también en otros procesos del departamento, cómo se pueden llevar procesos colectivos. Luego, creo que en un departamento como el nuestro se podría solicitar cursos de metodologías abiertas a la comunidad, a los departamentos que tienen el personal especializado, no sé, como maestrías en humanidades digitales o otras áreas, ¿verdad? Que puedan incluir a estudiantes sin que el peso recaiga en el departamento, porque también hay recursos limitados, ¿verdad? En el nombramiento de docentes. Y entonces también sería como impositivo decir como, no, bueno, vamos a tener que contratar a esta persona porque es para que se lleve todo esto cuando ya sabemos que nadie va a tener el conocimiento absoluto en lo digital y más bien lo ideal es, como decía Pedro, va a poder como relacionarnos con otras instancias de la universidad. Y finalmente yo creo que algo muy importante para no arriesgar a que las humanidades digitales o que lo digital, ¿verdad? Tradición en el sentido sociocultural de las humanidades, ¿verdad? Es mantener los pies en la tierra totalmente y saber que nuestros proyectos están entrando en una interfaz digital, pero también el acceso a lo digital de las personas que van a llegar a nuestros proyectos es desigual. O sea, como por ejemplo yo que vengo de Centroamérica, eh, pero también incluso como lo vimos durante la pandemia de COVID, hay quienes van a estar gastando sus datos del teléfono para acceder a ese espacio digital. Y como el espacio digital es mayoritariamente privado y hay tantas cosas que tienen que estar haciendo, o sea, realmente también hay un peso que se está poniendo en las personas. Así que, o sea, creo como que la discusión tiene que ir no solo a hacer unos proyectos digitales, sino como esos proyectos digitales que estamos creando desde la academia se insertan en un mundo también donde el acceso tecnológico es desigual. Y como en la academia, o sea, desde las humanidades tenemos que avanzar en esa conversación también.